Esta vez nosotros tenemos un invitado, vamos a conversar sobre temas muy importantes de la problemática nacional. Se trata de Edgar Balcells, a quien vamos a presentar en un momento. Mientras tanto, vamos a entrar de lleno a nuestra entrevista. Edgar, bienvenido al programa. Ya estuviste en una oportunidad. Siempre es grato tenerte por acá. Y pues queremos decir que Edgar es un consultor independiente, es un investigador social, un columnista bastante analítico. Lo leemos en Plaza Pública, entre otros medios, y a veces lo vemos en diferentes medios de comunicación opinando sobre problemas nacionales. Para eso fue que lo invitamos otra vez. Bienvenido, Edgar. Mucho gusto, Byron. Primero, felicitarte. Un saludo a todos y todas las youtubers. Es admirable que continúes con tu programa El Búho. Te confieso que me siento muy bien rodeado porque en mi oficina, aquí cerca, me vine caminando. También nuestro símbolo de buena suerte, nuestro amuleto, son los búhos. Tengo varios búhos, incluso como viví 10 años, te cuento que soy antigüeño asimilado porque viví 10 años ahí que se criaron mis hijas en la antigua Guatemala. Iba mucho a San Felipe a comprar precisamente los búhos grandes, pequeños, medianos y las alcancías de búhos. Sí. Es admirable que en este medio tan cambiante tengas tu programa. Yo estuve también cuando estabas en las Américas. He estado como 2 o 3 veces contigo. Estoy también en un chat que tienes ahí con varios amigos e intelectuales. Se le puso el nombre El Ágora. Ágora. Ahí les mando un saludo. Lo vamos a poner se los vamos a pasar ahí para que lo comenten. Y preocupante lo que mencionas. Nosotros los periodistas tenemos que hablar de la inmediatez de la noticia. Tenemos que hablar de hombres y mujeres. No les gusta a veces que uno hable. Uno a veces en las entrevistas prefiere hacer abstracción de los sistemas, etcétera, pero es un tema también de gente, lo que está sucediendo, ¿verdad? Toda esa gente de esos nefastos partidos del pasado, ministros que son nombrados y traen nexos con Vamos, FCN, con Líder, ¿verdad? Y son los problemas que se están viendo, pero estoy a la orden porque quieres tratar algunos temas puntuales. La gente quiere no mucho darle vueltas a los asuntos, sino que a veces quiere cuál es la propuesta, ¿verdad? ¿No te has fijado? Bueno, sí. Hay múltiples propuestas, múltiples agendas, pero espero ser constructivo en algunas propuestas que traigo para los temas que parece que son 2 temas que estás interesado, que hay dos temas hay 2 temas que yo quería tratar con Edgar Balcells. El primero se refiere a la infraestructura vial del país. Yo creo que es muy conocido el hecho de que Guatemala tiene una infraestructura vial insuficiente, deficiente, casi destrozada. Da una pena a veces, por ejemplo, entrarse a los caminos rurales de Tacisco, por poner un caso. Y esos caminos rurales, en Costa Rica, por ejemplo, no se mira un camino rural despedazado, destrozado, donde ni siquiera las bestias pueden caminar. Bueno, a las personas se les dificulta caminar en esos caminos, que son caminos formales, rurales, que conducen de la cabecera municipal a las aldeas o de la cabecera departamental al municipio. Tenemos carreteras
sobre todo que en el invierno sufren de derrumbes, de hundimientos. No tenemos trenes, es un país sin trenes. ¿Verdad? Costa Rica tiene sus trenes, hasta para el área urbana usan en Costa Rica los trenes. Tenemos una ciudad llena de barrancos, sin puentes, ¿verdad? La única autopista de la que nosotros nos ufanamos es el tramo de 16 kilómetros de Palín a Escuintla. Que ahora anda con clavos. ¿Sí? No tenemos un anillo regional. Los furgones de casi una cuadra de tamaño pasan por el centro de la capital o por el periférico, destruyen puentes, destruyen el pavimento, destruyen vehículos, matan gente, botan postes. No tenemos un anillo regional que permita que los furgones pues no entren a la ciudad, ¿verdad? Y así por el estilo nosotros tenemos una infraestructura muy deficiente. Se dice, no sé si estamos en lo correcto, que la velocidad promedio de un país es la velocidad promedio del desarrollo, ¿verdad? Por ejemplo, en Estados Unidos la velocidad promedio es de 75 millas por hora. En la China se recorren 220 kilómetros, lo que significa de la capital a Coatepeque en 45 minutos con 5 paradas en un tren rápido. En Guatemala esa misma distancia se recorre en 8 horas. De manera que nosotros tenemos una velocidad de desarrollo que podría ser equivalente a unos 20 kilómetros por hora. El Salvador puede ser que su velocidad promedio se va más rápida, a unos 60 o 70 kilómetros por hora. Pero eso nos da una idea de cómo la infraestructura vial en Guatemala se encuentra. Eso es un impedimento grave para el desarrollo. ¿Por qué la infraestructura vial de Guatemala es así, Edgar? Bueno, yo hice una especie de encuesta, ¿verdad? Porque ahora, con todas las ventajas de la... Yo quisiera empezar hablando de la modernización y de la economía digital, porque tiene que ver con todo esto. Fíjate que ahora, por ejemplo, gracias a las ventajas de la economía digital, los periodistas investigativos podemos ver inmediatamente qué empresa está cotizando en Guatecompras, por ejemplo. Hay una serie de portales de información que no se les sacan la adecuada raja. Hay que hacer talleres de capacitación, incluso para periodistas. No digamos algo que estábamos hablando anteriormente, que son los analistas de centros de pensamiento, de institutos, sobre todo unos institutos en la Universidad de San Carlos que están verdaderamente que deberían ser tanques de pensamiento. El IIES, por ejemplo, ¿no? Sí. El Departamento de Problemas Nacionales, que tiene un nombre Piedrasanta Arandi, no publica nada. No. Y ahora está la economía digital ahí. Entonces, fíjate que yo publiqué una encuesta, una especie de encuesta que me comentan que fue de mucha atención en chats de los ingenieros civiles. Mira pues, si vamos a hablar de infraestructura vial y de las demás infraestructuras, a mí me emocionas cuando me preguntas de ferrocarriles, porque es algo que yo sí sé. Yo estuve como interventor de FEGUA y te puedo contar toda la historia dramática que desde los tiempos de Ramiro de León Carpio para ahora es el drama de FEGUA, pero lo vamos a dejar. Pero tiene que ver, porque la infraestructura vial no quiere decir solo asfaltado de caminos. Tiene que venir con todos los recintos, con todas las estaciones de servicio, todos los centros de acopio que van pasando
Entonces es un tema de infraestructura en general. Pero ese tren ya existió. Bueno, cuando estuvo el IRCA era un tren, ¿no? Si me dejas, te lo pido como segundo capítulo, porque te puedo contar todos los pormenores hasta lo que está pasando ahorita con el drama de los ferrocarriles. Pero dejémoslo un ratito. Entonces, yo puse, vos sabés que cómo son de importantes los mensajes que uno pone en las redes, porque si uno pone mal el título, si no lo pone sugestivo, la gente pasa 5 segundos y lo abandona. ¿Te has fijado que uno tiene que saber cómo poner el nombre de un artículo o algo? Porque si no, no tiene pegue. Se cambia. Entonces, yo publiqué una en el Twitter, algo que fue muy leído por el gremio de ingenieros y se llama, y lo puse así, aparte de corrupción, ¿no cree usted que hay una verdadera crisis de la ingeniería civil en Guatemala? O sea, lo hice así, de una forma sugestiva, y esperaba que el montón de gente aquella que se dedica a hablar ya de la guerra de Ucrania o de el Congreso del Partido Comunista Chino o lo que sucede en Irak, que hablan los todólogos. No, fíjate que este chat tuvo una analítica de 13,891 impresiones, ¿verdad? Bastante. Y participaron verdaderos expertos en eso. Entonces, hagamos como un pequeño recuento de qué es lo que dicen, no uno empezar a hablar, sino qué dicen los que saben, ¿verdad? Me escribe uno, son ingenieros algunos. Raúl Aguilar C. es la primera que habla. Dice, basta con identificar que el actual presidente del gremio sea corrupto de la peor calaña, con elecciones viciadas, sea hoy su presidente del gremio. No lo sé. O sea, pero una primera pregunta a lo que deberíamos ir es, ¿qué está pasando en el Colegio de Ingenieros de Guatemala? ¿Cuántos ingenieros son? Tal vez como lo que está pasando en el Colegio de Abogados. O el de economistas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahí entra don Gerson Gudiel Castillo. Hay muchas constructoras de cartón. Fíjate que ese tema. Yo escribo ahora un artículo en Plaza Pública que hablo de las empresas pantalla, se llama, las empresas Panama Paper, las empresas en los paraísos fiscales, y que no son empresas de Juanito Chicajay de la terminal, No, pues. sino es de los señorones del azúcar, de los señorones de la palma africana. Claro. Entonces, ahí hay y eso es esa dialéctica que hay entre lo formal y lo informal. Entonces dice, son constructores de cartón. Entonces me preguntaba, por ejemplo, hacíamos un análisis en Plaza Pública y me dice, mire, Lick, y les digo yo, ¿dónde está la abeja reina de la corrupción? Porque tendemos a ver los temas penales, los temas que ve doña Consuelo ahí, Curuchiche y todo el mundo está alrededor de eso, pero el tema penal es la última fase. ¿Qué es lo que está antes de que originó todo ese proceso, ya sea de dolo o de mediocridad? Claro. ¿Verdad? Entonces dice, empresas de cartón. Me pregunto yo entonces, ¿quién es el registrador mercantil, por ejemplo? ¿Qué se hace en el registro mercantil? Y figúrate, Byron, que eso es una función muy importante que no es del Ministerio de Comunicaciones, sino hay dos ministerios que son claves en esto, que es el Ministerio de Economía, léase bien y vuelvo a repetir, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Finanzas Públicas. ¿Y por qué te digo? El Ministerio de Economía tiene un viceministro que se llama viceministro registral.
Entonces, me hablaste de y cuando hablas Costa Rica, y que en todo nos ganan, ¿verdad? Sí, en todo. En todo nos ganan, no digamos en fútbol. Sí. Me hablaste de una cuestión, regulaciones. No hay regulaciones, me dijiste al principio, ¿verdad? País que no tiene orden. Pero fíjate que todo este ambiente de neoliberales, en el diseño de sus leyes, tienden a hablar de registros. Por ejemplo, cuando crearon, en toda esa visión de los tiempos de Arzú y posterior, la Superintendencia de Telecomunicaciones. Porque uno cuando oye superintendencia es que tiene que haber una personalidad, algo que regula, ¿no? Pero cuando ves el diseño institucional, ¿quiénes son los que diseñaron eso? ¿Quiénes son esos bufetes de abogados y la Superintendencia de Telecomunicaciones es puramente registral? Entonces, están entrando constructores de cartón. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y quién las precalifica? Porque fíjate que el Ministerio de Comunicaciones ya no tiene la precalificación, sino la tiene una entidad que se llama el Viceministerio de Adquisiciones del Ministerio de Finanzas Públicas. Y ahí es donde está el Registro General de Adquisiciones del Estado, REGAE. Pongámosle coco a eso también. Entonces, ¿cómo se registran esas entidades en el REGAE? Cuando tú vas a hacer un pequeño contratito, si te contratara, por ejemplo, una comisión pública que quiere tus servicios para hacer un diseño comunicacional, tienes que ir a ese bendito REGAE. Y es un dolor de cabeza, Byron, hacer la tramitología de ese REGAE. Entonces, pero eso es para el ciudadano de a pie, para vos y yo. Pero ¿cómo pasan esas en constructoras de cartón? ¿Y cómo pasan ya como candidatas a entrar, por ejemplo, en una licitación o en una licitación como esta del socavón, que sería bueno que habláramos? ¿Qué empresa fue esa famosa que hubo una conferencia de prensa y se dice, por ejemplo, si lo ves en las investigaciones del periódico del día domingo, ves que el remiendo ese del socavón en la autopista, en la Palín-Escuintla, ¿verdad? Sí. Ahí valía alrededor de 3, 5 millones, 6 millones, y una empresa que es de propietario único y que ha recibido 800 millones y que está incluida en el REGAE bajo una empresa de potentado, es la que está como candidata única para una reparación que valía casi todo el presupuesto de la calamidad pública. Entonces, ¿qué quiero decirte para no aumentar? Hay varios elementos aquí y, como te digo, hay 100 comentarios, pero te estoy mencionando 2 centrales. Y a veces no vemos dónde está Vamos a ver. Esta empresa ponía el costo en 105 millones. Y ese fue el conflicto que se creó ahí entre la Dirección General de Caminos y el Ministerio de Comunicaciones. Pero digamos, otra cosa, ya para finalizar este segmento, con esto nos vamos a quedar para pasar a la segunda parte. Es que un mal ejemplo ha sido lo que se decía de la autopista Palín-Escuintla. Porque esta autopista fue construida con un préstamo del BCIE de 50 millones de dólares. Se le dio la concesión a la Marnos para 25 años. El gobierno recibió el 1% de los ingresos. O sea que recibió apenas 21 millones de quetzales. Lo que quiere decir que la empresa obtuvo 21 mil millones de quetzales durante esos 25 años. O sea, le dejaron una casi nada al Estado. Pero esto nos lleva a una pregunta que es sobre lo que podemos conversar más adelante.
ha dado resultado la participación de empresas privadas en la rehabilitación, mantenimiento y modernización de la infraestructura vial. De eso vamos a conversar en el siguiente segmento. Volvemos en un momento, estamos conversando con el investigador social, consultor profesional, Edgar Balcells. Volvemos en un momento. Regresamos con Edgar Balcells. Estábamos un poco divirtiéndonos porque ahora el tramo de Escuintla para Puerto Quixal se dio bajo este tratado de alianza público-privadas, pero parece ser que ahí la misma Marnos está metida con otro nombre, que es Convía. Ahora, es cierto que el Estado ahí podría tener mayores ingresos por el peaje, pero ya vamos a tener 3 peajes para ir a Monterrico, porque estaría el peaje de esta pista, Escuintla de Puerto Quixal, está el peaje para pasar por el puente. Y la Municipalidad de Monterrico, que se inventó un peaje también, un cobro, en la ruta esa de Monterrico, que por cierto también ni siquiera asfaltada está. Entonces, tenemos un desastre, pero vos pintabas bien el origen de toda esta corruptela que hay atrás, que esta informalidad que hay atrás, que es incluso hasta el surgimiento de tantas empresas fantasmas de cartón. Mira, este tema de los peajes es de mucha discusión pública. Por ejemplo, te quiero contar que en el Banco Centroamericano, ahora que hablas del Banco Centroamericano de Integración Económica, cuando yo llegué al Banco Centroamericano, estaba diseñado, era después del gobierno de Óscar Berché, estaba diseñado todo un esquema de peajes y de diseños bajo esa modalidad de la famosa alianza público-privada, que ahora se llama así, alianzas público-privadas, que es parte de una ley de ANADIE, que creó ANADIE, que dicho sea de paso viene del gobierno de Álvaro Colón. Entonces se habló mucho cuando encontramos el diseño del propio BCIE de la franja transversal del norte, que yo traigo también muchas dudas. ¿Qué sucede con la franja transversal del norte si el diseño que al final se hizo y se lanzó al Congreso porque se rehizo el diseño que se traía de Óscar Berché, se tenía previsto terminar antes de la llegada del próximo gobierno, o sea, durante el gobierno de Álvaro Colón, la franja transversal del norte. Como se tenía inicialmente, que era un diseño efectuado por el BCIE de una manera muy privatizadora y que hablaba muy novedoso, era que se tenía ya algo así como lo que sucedió después en el BCIE con la empresa Oderbech, que Oderbech y el gobierno brasileño les ofreció el Banco de Fomento, el Banco de Desarrollo del Brasil, para financiar la carretera. Entonces, a Álvaro Arzú y a Óscar Berché les encantaba esa modalidad porque decían, no es el presupuesto del fisco, no es con bonos. Recordate que también hay un dogma del déficit fiscal y de todo eso que vamos a hablar otro día. Esas han sido las justificaciones. Otro día que me traigas, pero yo recuerdo que incluso al BCIE llegó gente de Álvaro Arzú porque querían hacer algo con el basurero, el famoso basurero de la zona 3. Y llegó el finado, era un colaborador muy fuerte de Arzú, Julio Campos, que después estuvo mucho tiempo en el sector eléctrico y en la empresa eléctrica, que era el encargado del basurero de la zona 3, pero el mismo Álvaro Arzú decía, yo no quiero poner ni un centavo, sino vean ustedes cómo el sector privado financia eso. Entonces,
se tenían esas modalidades que luego derivaron en Oderbeck, porque estamos hablando de las no empresas de cartón primero, ¿verdad? Esa crisis de esas no empresas de cartón y empresas internacionales fue la que en el 2015 originó la venida de estas empresas de cartón, porque se anularon. Pero en el modelo que nosotros encontramos era que la empresa Solel Bonet, israelí, ¿verdad?, ofrecía el financiamiento de la franja transversal del norte, y se tenía un diseño que, lo que mencionas, figúrate que gente de la oficina hizo ahora el trayecto simple desde ahí donde está la licorera en Quetzaltenango, donde entra el municipio de Nueva Esperanza hacia Palestina de los Altos, o sea, la famosa, o lo que debiera ser una autopista, que es la carretera Quetzaltenango-San Marcos. O sea, la cabecera de Quetzaltenango a la cabecera de San Marcos. Son pinches 78 kilómetros. Sí. Adivina cuánto se tardaron mis consultores en hacer ese trayecto. 4 horas. Bueno, con la franja transversal del norte que partía de ahí por el río Dulce hasta una región que se llama Gracias a Dios, que es una finca ahí del lado de Chiapas, o sea, atraviesa transversalmente el país, se pensaba no más de 3:30, 4 horas hacerlo, ¿verdad? Y ese era el diseño que se tenía. Y se tenía el financiamiento de Solel Bonet, pero ya haciendo las cuentas con los funcionarios del Ministerio de Finanzas. Por eso te digo que es muy importante el gabinete económico en todo esto, porque el gabinete económico es un apoyo a la ingeniería civil y al Ministerio de Comunicaciones. Si no tienes un buen gabinete económico girando alrededor de esto, no puedes trabajar en eso. Entonces lo que vimos es que ese financiamiento de Solel Bonet era onerosísimo. Entonces lo que se hizo básicamente es, se tenía ya la licitación con el Banco Centroamericano de Integración Económica, pero se integró al presupuesto del Estado. Entonces la franja transversal del norte está bajo una figura del presupuesto del Estado, movida bajo las normas presupuestarias y con un financiamiento duro del Banco Centroamericano de Integración Económica. Ahora, Edgar, mira. Ahora solo finalizo. Ahí lo que se hablaba es de que había un análisis porque estaban enojados porque se quería cobrar peaje, pero no hay, el país no tiene capacidad adquisitiva para hacer esos trayectos de peaje. Imagínate lo que se gastaría de el peaje Palín-Escuintla, el peaje Escuintla-Puerto Quetzal, y llevas todavía mercadería a Monterrico y tienes que pasar por un pinche puentito que se llama Verónica Michel, que hasta fue objeto de matanzas ahí entre los de la municipalidad, ¿te recuerdas? Sí, claro. Y tienes que pagar como 20 quetzales. Entonces, lo que se miraba es que, y tiene que evaluarse, es que la infraestructura es un bien público. Y si bien tiene que haber alguna asociación con el sector privado, no todo puede ser de calles pagadas, como hay unos artículos de varios... No, y siempre tiene que haber una ruta alterna, una libre. Ruta alterna. Eso es lo que te quería. Y bien diseñada también. Con la franja transversal se mostró y habían unos muy enojados con eso. Me acuerdo que había un asesor ahí del gobierno pasado, un de apellido Marroquín, que fue hijo de aquel Marroquín Crins, ¿te recuerdas? Que estuvo en el Infom. Y era un asesor del gobierno y era muy enojado y escribía artículos de mucho enojo indicando que se estaba haciendo algo antitécnico, el de que no fueran en realidad alianzas público-privadas financiadas
y empoderadas todas por la privatización, pero que tienen que ser pagadas. Entonces hay que hacer una reflexión de eso. Es que yo creo que eso es lo que la relación entre la empresa y entre la empresa y el Estado tiene que ser también bien regulada, porque nosotros solo tenemos malos ejemplos. Y siempre el sector privado es como el asadón, solo para adentro y para adentro y para adentro. Es el caso de la electrificación rural del país, por ejemplo. Y tenemos un 30% de población sin electrificación, sin electricidad, ¿verdad? Y tanto el INDE como la Energuate y la otra empresa se tiran la pelota. Porque las empresas privadas quieren que el INDE, o sea, el Estado, les dé todo. Les dé postes, les dé cableado, les dé escaleras y ellos solamente a cobrar. Entonces, son de los problemas de relación que hay los que afectan mucho esa infraestructura que nuestra, que es tan mala. Pero yo quiero, antes que se nos vaya el tiempo, Edgar, que hablemos de por qué Guatemala no tiene un ferrocarril. Teniendo desde hace como 60 años el corredor seco, apropiado, y además porque ya existió un ferrocarril. Bueno, te lo voy a hacer. En esa misma ruta. Te lo voy a hacer y es un motivo de reflexión para ver cómo hay que volver a la actividad del Estado. Cuando yo estuve de interventor de FEGUA, lo primero que hicimos fue trabajar y pegarnos con el Ministerio de Finanzas Públicas. De ahí trabajamos y buscar los ingenieros, siempre los ingenieros. Me acuerdo yo que estaban unos excelentes ingenieros y por el Ministerio de Infraestructura y Vivienda han pasado grandes grupos ingenieriles y estaban unos ingenieros franceses, era tiempo de Ramiro de León Carpio, estaban unos ingenieros franceses que estaban elaborando el plan maestro de transporte y llegaban casi todos los días a FEGUA y nos trajeron de Francia expertos en ferrocarriles. Y lo que hicimos también fue acercarnos al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, al mismo Fondo Monetario Internacional, y se fue lanzando, me acuerdo yo que pagamos anuncios en The Economist, etcétera, una invitación a manifestación de interés para la concesión, porque la ley de contrataciones del Estado tiene una figura interesante de concesión a 25 años. Entonces, lo que yo hice en FEGUA es contratar a buenos ingenieros, contratar abogados, ¿verdad? Que fueran expertos en la ley de contrataciones, y contratamos una firma privada. Yo no recuerdo si era la Price Waterhouse o una de esas firmas que nos hizo todo el análisis de la factibilidad de FEGUA. Y el ingeniero, el rector, que estaba como ministro de Comunicaciones, era un gran ingeniero de la última camada que hubo de ingenieros en caminos y en Ministerio de Comunicaciones, que era de apellido Ramírez Pereira. No se me olvida porque ¿te recuerdas que la Facultad de Ingeniería, todo el Colegio de Ingeniería tenían, ahí estaba la Dirección General de Caminos, etcétera? Y lo que hicimos fue preparar la concesión, pero no nos dio tiempo de preparar la concesión durante ese tiempo porque vino el otro gobierno. Y yo recuerdo que en las discusiones estas de transición, y ahí le agradezco mucho a Raquel Zelaya y a la CIES, porque yo había estado también trabajando algunas cuestiones en la CEGEPLAN, y en la CEGEPLAN había estado trabajando mucho la GIZ, y a través de ellos se nos permitió tener una comunicación con el nuevo gobierno que venía. Y entonces fíjate que hubo una reunión del BID, no se me olvida porque la que estaba de la máxima cabeza del BID era una gran economista que se llamaba Nancy Bearsdale, que Nancy Bearsdale es de un centro de estudio de la desigualdad.
y los gringos la habían nombrado como la máxima cabeza del BID, y era en la antigua. Y yo fui a buscar ahí, y te voy a hablar con nombres y apellidos. Ojalá viniera aquí. Fritz García Galón. Fui a hablar con Fritz García Galón y le llevé todo el proyecto de concesión que habíamos elaborado. Me acuerdo que en la empresa, esta consultora, una de las abogadas que había trabajado mucho el tema y nos había ayudado es Maritza Ruiz de Bielman, una abogada muy conocida. Que fue canciller, por cierto. Y el equipo del Ministerio de Finanzas, yo recuerdo la Dirección de Crédito Público, estaba al servicio nuestro. Habíamos viajado a Estados Unidos y uno de los más interesados era este señor Henry Posner III. Henry Posner III, que tiene todavía, el que tuvo todos los intereses de FEWA y todo. Y Henry Posner me dijo, a mí me interesa porque ustedes son un país estrecho y yo puedo hacer toda una interconexión entre el Atlántico y el Pacífico. Y había también un estudio del BID para hacer una estación Santa María en Champerico y tirarnos ahí para el ferrocarril mexicano hacia todo el CAFTA. Pero ¿cuál ha sido el principal obstáculo? Hoy que ahorita te lo doy. Es que te quiero decir porque ahí estaba bajo los lineamientos estatales. La respuesta de García Galón fue, no me gusta ese modelo. Y a mí una concesión de 25, fíjate la respuesta tan ligera. Sí. Y no había entrado al gobierno. Y me voy a ir por un usufructo oneroso. Esa figurita, tenla en cuenta porque es todo lo de esta de Puertos de Barcelona. Es una figurita y yo recuerdo que estaba vivo mi señor padre, que vos lo conociste. Me acuerdo. ¿Ya? Entonces, yo me quedé frustrado, ¿verdad? Y lo comenté con mi padre y me dijo, pero ¿cómo se les va a ocurrir a estos un usufructo oneroso que es una figura del derecho civil, como por ejemplo cuando vos tenés tu casita en la avenida Elena, en un buen punto comercial, y querés arrendarle a un particular que quiere poner su farmacia ahí? Entonces se celebra un contrato de derecho civil mediante una figura de usufructo oneroso. Pero me decía mi señor padre, fíjate, inmediatamente. Y esa es la figura que han estado usando todavía del usufructo oneroso, una figura espuria. Y entonces vinieron ellos y comenzaron y le otorgaron la concesión a Henry Posner III, pero bajo una figura de usufructo oneroso en donde constituyeron una sociedad anónima que se llamó Ferrovías. Y entonces se les entregó todas las propiedades, que son un montón de fincas y bienes del Estado. Entonces Ferrovías lo que ha seguido porque luego fue objeto de un litigio, un arbitraje, y en tiempos de Jimmy Morales, el ministro de Finanzas de Jimmy Morales, que luego de haberle pagado por el arbitraje a Ferrovías, la sigue constituyendo como una sociedad anónima ahora mixta. Y entonces FEWA, el interventor de FEWA no hace nada, sino es Ferrovías la que sigue cobrando, porque FEWA tiene una gran cantidad de propiedades. Figúrate que FEWA es dueña de casi el 40% de Puerto Barrios. Claro. Sí, yo me recuerdo cuando estaba ahí que los vecinos de Puerto Barrios llegaban conmigo porque el interventor era como un dios para resolver litigios de tierras. Entonces, aquí lo que estamos hablando también es un tema delicado que se llama bienes del Estado. Entonces, los ferrocarriles, bajo la modalidad privatizadora, porque tengo los nombres, hay los nombres que todo el equipo de García Galón no hizo nada, absolutamente nada, bajo una figura privatizadora. Y este es el momento. Ahora, yo quisiera tener aquí a Fritz García Galón. Sí, porque lo cierto fue el que hizo el contrato de Marnos. Yo quisiera tener aquí en el año 98. Para corroborar y que hablé con él precisamente sobre ese tema. Entonces, podés ver ahí que las figuras totalmente privatizadoras, etcétera, no. Sí, no son y sin duda los intereses privados, porque yo me recuerdo que a un vicepresidente yo le dije,
no lo voy a mencionar el nombre porque no tiene nada de malo, pero le dije, mire Paco, le dije, ¿por qué no se construye el tren de Guatemala? Le dije. Ay, mire, usted lo que quiere es acabar con mi negocio, Byron. Sí, porque el negocio de los furgones. Sí, de los camiones Kenworth y todo, ¿eh? Entonces, sí, es increíble pues que estos intereses particulares entonces, impidan. Pero ahí puedes ver un modelo totalmente privado, completamente fallido. Y que sigue ¿Y cómo fallido. se resuelve eso? Para que pueda disponer el Estado Entonces, de esa ruta. Yo quisiera preguntarle al actual gobierno qué va a hacer con Ferrovías y qué va a hacer con FEGUA. Por ejemplo, este es el momento que yo no sé quién es el interventor de FEGUA. Porque si son onerosos los contratos, se pueden también declarar lesivos al interés nacional. Sí, precisamente eso es lo que se hizo en tiempo de Oscar Berché, pero con tan mala pata, y eso lo mencionaron mucho los ticos, porque fíjate que Henry Posner, que ya se había hecho de rentas privadas, con su fruto oneroso, él alegaba de que Fritz García Galón le había ofrecido subsidio para rehabilitar la vía. Y como no se lo dio, Oscar Berché le metió una lesividad, pero como es una empresa norteamericana, fue el primer litigio dentro del TLC que se tuvo que pagar. Se estuvo pagando de Oscar Berché y se liquidó, se le pagó como 60 millones, 60 creo. millones de dólares. Y cuando ya Ferrovías tenía que haber sido liquidada, en el gobierno de Jimmy Morales se le vuelve a activar porque es una sociedad anónima que sigue ahí encargándose de la cantidad de predios, y está el tema del Metroriel, que no me has preguntado, pero tiene que ver con FEGUA, etcétera, pero la FEGUA en sí es un figurón, una pantalla. Ahora, ¿qué va a hacer este gobierno con todo esto que te estoy hablando? Sería un buen reto, y yo sí le hago ahí un llamado al presidente Arévalo, a la vicepresidenta, que le pongan atención a esta historia. Sí. Imagínate. Tuviera que, ¿cuál es mi propuesta? Pues fortalecer FEGUA, y ahí viene todo el tema del transporte de carga, el transporte terrestre. Habría que actualizar los estudios de factibilidad, porque lamentablemente es como sucede en el INDE con las factibilidades que se hacen, que van perdiendo. Es que cuando hay voluntad política todo se puede arreglar. Mira en México, cuánta oposición hubo al Tren Maya, de supuestos ecologistas que no eran más que los accionistas y dueños de los grandes negocios de Cancún. Pero ¿qué te parece ese tema? Que estaban ligados a los ¿Qué te parece el tema de FEGUA que te comento? Pues, con pelos y señales. Sí, todo esto es el resultado de la corrupción y de las... Pero no solo, fíjate que no es solo la corrupción, ahí hay mucho de ideología. Sí. ¿Cómo él, sin haber puesto un pie en el Ministerio de Comunicaciones, no me gusta eso? Sí. 25 años, van a ser 50 años. Tan discrecional, no intervienen otros actores. Cuando ya se le había enviado al ingeniero Ramírez Pereira, ya era un archivo que estaba en el Ministerio de Comunicaciones, y recuerdo de un gran abogado del derecho administrativo, Óscar Amado Sáenz, no sé si te suena por ahí, y me decía, no, tú no puedes lanzar, porque casi nos atrevíamos a lanzar, no, tienes que ir en consonancia con el Ministerio de Comunicaciones, etcétera, y nos fue tomando porque teníamos muy poco tiempo. Imagínate lo que fuera de Guatemala con un ferrocarril de Pacífico al Atlántico conectado con el Tren Maya de México y ese corredor interoceánico que lo va a dejar casi terminado López Obrador. Se tenía todo un diseño de Champerico que también fue un desastre en el gobierno de Berché. ¿Recuerdas que hubo ahí un megaproyecto a cargo de Luis Flores, etcétera, de la remodelación del puerto de Champerico, y fue un fracaso? Pero lo que se tenía en esos tiempos, yo me recuerdo de un funcionario del BID, Alexei de Sinegú, que estaba muy entusiasmado con la rehabilitación de Champerico, con una estación que se llamaba Santa María y que se colocaba la trocha ancha
del tren para conectarse de una vez con el tren mexicano. Eso, lo que ha servido ese tren que se llama La Bestia es también para los migrantes, ¿verdad? Sí, son los claro. que van en pero Sí. es el que iba a pasar por todo el predio de Tecumumán, San Marcos, Sí, ¿verdad? incluso Donde ahora ves maquilas y todo. ese corredor que están haciendo en México va a ser un corredor industrial. Pero te imaginas el potencial que te estoy hablando de 1995, eso, Sí. que tendría ya después. Pero aparte, yo no te diría que lo de García Galón en ese primer momento era corrupción. Lo que te diría es que hay una serie de ideologías y tabús muy importantes con Sí. respecto a un odio al Estado. Sí, exactamente. Todo tiene que ser privado y vamos, Pero- viene mucho por los abogados, porque las figuras del derecho privado es lo que ellos odian. Por ejemplo, no hay esfuerzos de consolidar una buena ley de contrataciones, sino que todas estas leyes de infraestructura vial y todo es para circunvalar la parte pública. Eso es lo que te quiero yo dejar aquí. Sí. No, ha sido una relación de ambas cosas, corrupción y también la ideología, como decís. Porque, por ejemplo, el tramo Palín-Escuintla fue el 1% para el Estado. ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué? Porque, según se dice, un 16% fue negociado para ir a otras manos. Entonces, van las dos cosas de la mano, lamentablemente, porque también es una falta de que no hay autoestima de país, no existe aquí. Un proyecto de nación, de país, no existe. Un modelo de desarrollo, ¿verdad? Y eso es lo que uno cuestiona de los gobiernos, que pasan sin pena ni gloria. Yo diría que aquí hay también un tema teórico, que es lo que se llama la teoría del bien público. Me estás mencionando el tema de Costa Rica. Y en Costa Rica, por ejemplo, se habla mucho de la figura, se llama concesión. Y la concesión está tipificada en la ley de contrataciones. Se podría hacer algunos ajustes que Claro. más o menos en el 2008, en tiempo de gobierno Berché, hubo varios seminarios sobre eso, pero si lo ves en el caso costarricense, se llama concesión del Estado, porque es un bien público el que estás concesionando. Aún, eso es otra cosa. Mira, por ejemplo, el aeropuerto de Costa Rica. Es que no te pones a llorar cuando sales aquí de la terminal La Aurora y cuando llegas allá. Lo que tienen es un operador de tecnología, no intermediarios como esos tipo Luca S.A. y todos esos. Exacto. Sino lo que tú contratas, y ese es el gran consejo que yo quisiera darle al Congreso, al Cuarto Poder, a los centros de pensamiento, es que lo que tiene, por ejemplo, el aeropuerto de Costa Rica es un buenísimo operador de tecnología, pero es una empresa que sabe de aeropuertos. Aquí solo en el tiempo de Berché se invirtieron casi 1,000 millones en una remodelación. Y mira el aeropuerto que tenemos. Pero, entonces, en FEGUA, lo que nosotros queríamos no era hacer negocio de los bienes públicos, de los terrenos, que tiene un montón de terrenos, sino tener un adecuado operador de tecnología, que era este señor Henry Posner. Pero la gente de Henry Posner aquí, cuando vio todo el negocio que le dejaron, porque le entregaron toda la empresa con las fincas, entonces ya no se volvió ferrocarrilero, sino se volvió un rentista, en donde vos vas a la estación de Zacapa, por ejemplo. Yo te invito a que vayas a dar una vuelta a las estaciones de trenes y está arrendada a una de las embotelladoras del país. Un museo creo que tienen ahí en la estación de Zacapa. Pero tienen una empresa también, una empresa que usa las bodegas y todo, y ¿a quién le paga la renta? ¿Me entiendes? Sí. O sea, todo se está manejando, porque cuando viste que hace unos 2 años, cuando el señor Maluf
quería reactivar todo eso y se llamó al Procurador General de la Nación y al Ministerio de Finanzas, etcétera, y al interventor de FEWA no podía decir nada porque todo estaba en una empresa del derecho privado. Y no es que no tenga un rechazo per se a la empresa privada. No. No. Sí, las concesiones, sí, son factibles, pero hay que saberlas hacer. Es que hay que saberlas hacer con operadores de tecnología, no con mercantiles. Y el problema aquí es la intermediación de tanta empresa de cartón. De tanta empresa. Y de capitalistas nacionales que quieren operar a la brava y no invertir tanto, sino que el Estado siempre sea el que invierta y ellos solo como el asadón. Ese es el problema. ¿Verdad? Que también se da aquí en Guatemala, donde no pues existe un interés nacional que tan legítimo debería ser, pues, ¿verdad? Mira, pues, ese ejemplo de Luca S.A. ¿no? Sí, el ejemplo, sí. Luca S.A. Ese es el ejemplo típico. Y lo mismo pasa con las mineras. Intermediación. ¿Y sabes qué quiere decir el nombre Luca S.A.? Eso me lo contó, me reservo el nombre porque es un buen amigo ahora. Quiere decir los únicos con agallas. S.A. Y el que tuvo agallas, señor Bueso, ¿verdad? Que se llevó su gran tajada en una empresa de 5,000 quetzales que sirvió de pantalla para entregarla a un operador de tecnología mediante una figura que se introdujo en la ley de contrataciones que se denomina patrimonio unitario. Y por ahí está todavía el cascajo de Guatel. Y ahí dice que hay que decir, como decía Alfonso Portillo, eso no es corrupción, sino que se le llama negocios. Es un elegante negocio. Sí. Pero es lo típico de este país. Ojalá que esa actitud del Estado, del empresario, de los partidos políticos, de los diputados, cambiara, pues, ¿verdad? Porque ya creo yo que otros países van muy adelante que nosotros, ¿verdad? Mira El Salvador, Costa Rica. Yo fui a Playa Tamarindo hace como 20 años. Anda a ver Playa Tamarindo cómo está ahora. Un desarrollo turístico impresionante. Sin ir muy lejos, anda a ver la Herradura. Yo fui hace como... Volví a ir a la Herradura. Sí. ¿No? Y mira, aquí tenés... Pero para ir a Monterrico tenés que pasar por un vetusto puente. Sí. Verónica Michel y tenés que pagar como 20 quetzales. Solo por pasar un puente. Y más adelante están los policías de la municipalidad que también te cobran viaje. Bueno, pues muchas gracias, Edgar. Tuvimos una conversación muy amena. Edgar Balcells ha sido nuestro invitado de este programa. Y a ustedes muchas gracias por su atención. Les recordamos que se registren en YouTube para que nos puedan sintonizar con más facilidad cada semana, y también a nuestros televidentes que nos ven en los departamentos del país, pues siempre estamos a sus órdenes, aquí tratando de abordar pues de forma seria, pero también lo más ameno posible. Surrealismo. Sí, surrealismo guatemalteco. Así que muchas gracias y hasta la próxima vez.